os voy a explicar en este vídeo pues lo que me queda ya de estadística, pero en vez de hacerlo con teoría, que ayer creo que el vídeo se hizo un poquillo largo, lo voy a hacer simplemente con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para explicaros los dos parámetros estadísticos, los tres parámetros estadísticos más, que son parámetros de dispersión que queríamos que aprendieseis durante este curso, ¿de acuerdo? He empezado con un problema en el que en parte va a ser repaso para ayer, ¿no? El problema dice: las notas de la asignatura de matemáticas en una clase de 20 alumnos han sido alumnos, me falta ahí la M, han sido 2, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 5, 4, 5, 6, 3, 10, 1, 9, 5, 6, 4, 7 y 2. ¿Vale? Vamos a suponer que son las notas trimestrales que, como sabéis, se pone una cantidad fija o una cantidad aislada, por decirlo de alguna manera. Apartado A, indica el tipo de variable. Indica el tipo de variable. Es una variable cuantitativa porque mide una cantidad, y en este caso, como estamos dando valores enteros y aislados, es una cuantitativa discreta. Si hubiéramos metido decimales sería cuantitativa continua, pero la nota que va en el boletín realmente es cuantitativa discreta. ¿De acuerdo? Bien, el primer apartado muy fácil. Segundo apartado, voy a reducir el tamaño para que se vea un poquito mejor y más parte de la página. Dice: construye una tabla de frecuencias y calcula la media, la mediana y la moda. Esto lo expliqué en el anterior vídeo, ¿vale? En el que tenéis el enlace subido hoy. Pero bueno, voy a recordaros que era un poquito todo, ¿no? La tabla de frecuencia, en primer lugar, la primera columna la tenemos que dedicar a los valores, a los X, su Y, que se llaman. Esos valores son los resultados que hemos obtenido en las notas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Son todos los valores que hemos obtenido en las notas. Como veis, la columna llega hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A continuación vendría la frecuencia absoluta. Yo he puesto frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. No he puesto la relativa en esta tabla, ¿eh? La frecuencia absoluta. Bueno, y habría que ver, ¿cuántas veces está el 1? Pues el 1 está una vez, por eso tiene de frecuencia absoluta 1. ¿Cuántas veces está el 2? El 2 está aquí y está aquí. Está dos veces. Por eso tiene de frecuencia 2. ¿Cuántas veces está el 3? El 3 está una y dos veces. Por eso también tiene de frecuencia 2. El 4 también está dos veces. Una aquí y otra aquí. Por eso he puesto de frecuencia 2. Sin embargo, el 5 está más veces. Mirad, está 1, 2, 3 y 4 veces. Por eso la frecuencia es 4. Y así sucesivamente hacemos con el 6, con el 7, con el 8, con el 9. Lo que se va haciendo normalmente es que vamos tachando, ¿vale?, los números que ya hemos contado o los valores que ya hemos contado para no enredarnos, ¿vale? Pero bueno, como aquí eran poquitos datos, eran 20 nada más, pues más o menos lo podía hacer bien. Eso es la frecuencia absoluta, ¿vale? Luego está la frecuencia acumulada, la absoluta acumulada, que se representa con FI mayúscula y que va sumando los datos de frecuencia de los valores que vamos estudiando. Por ejemplo, para el valor 1, la frecuencia es 1, por tanto la frecuencia acumulada es 1, antes no hay ningún valor de frecuencia. ¿De acuerdo? Para el valor 2, tenemos 2 y 1, 3. ¿Veis? Para el valor 3 tenemos de frecuencia acumulada 2 y 2, 4 y 1, 5, 5. También podemos hacer 2 y la frecuencia acumulada anterior, 2 y 3, 5. Para el valor 4 tenemos 2, 2, 2 y 1, que suman 7. ¿De acuerdo? O 2 y 5, que suman 7. Eso ya como queráis. Para el valor 5 tenemos 4 y 7, 11. Para el valor 6 tenemos 3 y 11, 14. Para el valor 7 tenemos 2 y 14, 16. Para el valor 8 y el valor tenemos 1 y 16, 17. Para el valor 9, 19. Y para el valor 10, 20. El número total final de frecuencia acumulada debe ser el mismo que el número total de individuos de la muestra. Que habíamos dicho que era una clase de 20 alumnos. Estamos estudiando una población o una muestra de 20 alumnos, como lo queramos llamar. ¿De acuerdo? Y es muy importante la frecuencia acumulada para la mediana porque es mucho más fácil que lo que os dije ayer, que ordenar los números. Lo podemos hacer de una manera más fácil, ¿vale? Pero ayer con los apuntes que utilicé, pues bueno, al final he visto que hacerlo yo manuscrito y explicar exactamente lo que quiero o lo que queremos es mejor, ¿vale?
Y por último hay una última columna aquí, la XY por FY, que es el producto de la primera columna por la segunda. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. ¿Veis? 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 4, 20. 6 por 3, 18. 7 por 2, 14. 8 por 1, 8. 9 por 2, 18 y 10 por 1, 10. Esa es la columna de la XFI que nos va a servir para calcular la media. ¿De acuerdo? En la media, os recuerdo que la fórmula que se utilizaba, la tenéis aquí al lado, es la suma de todas las XY por la FI, que es la suma de todos los elementos de esta columna. La suma de todos los elementos de esta columna la he puesto yo aquí abajo y es 107, partido por N, partido el número total de individuos del estudio, que era 20. Pues nada, podríamos coger y hacer la división, 107 entre 20 queda 5,35. También para hacer la media podríamos haber sumado 1, que está una vez, más 2, más 2, más 3, más 3, más 4, más 4, más 5, más 5, más 5, más 5, que está 4 veces y así sucesivamente, y hacer la media total, ¿no? Pero aquí, al introducir esta columna, nos es más fácil, ¿vale? A continuación vendría la moda. La moda es el valor más repetido, el valor que mayor frecuencia tiene, la mayor frecuencia absoluta, la de minúsculas, no la acumulada. Frecuencia absoluta, pues el mayor valor, aquí tenemos 1, 2, 2, 2, 4, el valor 4, pues el valor, ese corresponde con qué valor, con el 5, pues corresponde a la media de haber sacado, bueno, a la media no, a la nota de haber sacado un 5, pues esa es la moda. Para averiguar la mediana hay que hacer una cosa muy fácil, mirad, ¿cuántos individuos hay en total? 20, ¿no? Si 20 lo dividimos entre 2, 10. Lo tenía aquí hecho. 20 entre 2 es 10. Pues hay que buscar el primer valor que llegue a 10 en frecuencia absoluta acumulada o que se pase. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 5, aquí tenemos un 7 y aquí tenemos un 11. Es el primero que ha llegado a 10 y además se ha pasado. ¿Cierto? Pues la mediana se corresponde con el 5. Que es el primer valor que pasa del 50% de individuos del estudio. Lo repito, para averiguar la mediana hay que dividir el número total de individuos de la muestra entre 2 y el primer valor de X o Y que se pase en frecuencia absoluta acumulada de ese valor es la mediana. Aquí el primer valor que pasa es 11, pasa de 10, que se corresponde con el 5. Si hubiera sido o hubiese sido para 5 exactamente 10, imaginad que aquí en vez de haber un 11 hay un 10, el valor que se toma para la mediana es el que esté intermedio entre 5 y 6. Entre 5 y 6, ¿qué valor habría intermedio? Pues 5 y medio, ¿no? ¿De acuerdo? Si coincide exactamente la frecuencia acumulada con la mitad de individuos del estudio, se toma el valor existente entre los dos valores entre los que se encuentran, ¿de acuerdo? Aquí si hubiera habido un 10, hubiera estado un 10, entre 5 y 6 estaría el 5 y medio, ese sería el valor de mediana. Muy bien. A continuación, en el apartado C sería calcula la varianza de desviación típica, y diréis, ¿qué es eso de la varianza de desviación típica? Mirad, la varianza, la desviación típica son parámetros de dispersión que nos dicen cómo de separados están los datos de la muestra. Por ejemplo, imaginad que en los 20 individuos de la clase hubiera habido 25, un 4 y un 3. Perdón, 25 no puede haber. Si hemos dicho 20 son 20. 18, 5, un 4 y un 3. Pues los valores estarían muy juntitos. No habría apenas dispersión, casi todo el mundo ha sacado la misma nota. Pero aquí como las notas son muy diferentes, hay muchos valores diferentes, las notas están muy dispersas. Entonces, un valor alto de desviación típica indica que los valores entre ellos son muy diferentes. Un valor pequeño de desviación típica indica que los valores están muy juntitos, tanto de desviación típica como de varianza, porque las dos, una procede de la otra, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La varianza en concreto es el promedio de los cuadrados de las distancias de cada valor a la media. Para calcularlo se utiliza esta fórmula de aquí, que es la suma de los x al cuadrado, fi partido por n, menos la media al cuadrado. Consiste básicamente en añadir una columna más
a la tabla. Antes habíamos, es la misma que antes, pero como no me cogía en la misma hoja, la he copiado. Nosotros antes habíamos hecho la columna XY por FI, ¿veis? Que la tenéis aquí, todos los valores. Pues al añadir la columna X cuadrado por FI, consiste en que esta tercera columna la vuelvo a multiplicar por la primera. ¿Veis? 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. 3 por 6, 18. 4 por 8, 32. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y obtenemos la columna X cuadrado FI. Insisto, la varianza y la desviación típica son parámetros de dispersión que nos dicen cómo de juntos o cómo de cercanos están los valores que conforman la muestra o la población en el estudio. En el caso de las notas, si las notas de los alumnos de esa clase son muy parecidas son muy diferentes. Ya he dicho que en este ejercicio la varianza sale muy alta y la desviación típica también, puesto que las notas son muy separadas. Ahora, si nos salen unos valores pequeñitos, quieren decir que las notas estarían mucho más juntas, no estarían nada de dispersas. Además, tenéis que tener en cuenta que tanto varianza como desviación típica tienen que tener valores positivos y media también, no pueden salir valores negativos. Si no sale un valor negativo es que no hemos equivocado donde sea. ¿De acuerdo? Pues muy bien, una vez que hemos añadido esta columna adicional, ¿vale? Podemos utilizar ya esta fórmula que tenemos aquí, como vamos a ver a continuación. Aquí tenéis la varianza calculada. Tenéis aquí la fórmula, que es la misma. La suma de todos los X cuadrados FI, 691. Insisto, esa es una cuarta columna que consiste en multiplicar la tercera columna de nuestra tabla de frecuencias por una cuarta que he añadido. ¿Vale? Por la primera que he añadido y así obtengo la cuarta. ¿Vale? Tercera por primera, la cuarta. Primera por segunda, la tercera columna. Bueno, podéis cambiar el orden, ¿no? Pero tal y como está aquí escrito es a lo que me refiero. Muy bien, una vez que tenemos esto, pues podemos calcular la varianza. La varianza sería 691 entre n, que es el número total de individuos. 691 entre 20. Menos la media al cuadrado. La media la había calculado antes, en el apartado anterior. La media es 5,35 al cuadrado. Después de aproximar y de hacer la cuenta queda 5,93. Esto es un valor muy alto para varianza, ¿vale? Además, la desviación típica, que se pone con esta letra, que es una letra griega, sigma, que es parecida a una O en minúscula, ¿vale? Porque aquí está la letra sigma en minúscula también, es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada del valor que hemos obtenido, 5,93. La raíz cuadrada de 5,93 de forma aproximada es 2,44. Y por último hay una que es el coeficiente de variación, que nos dice cómo varían los datos entre sí también y que lo podemos trasladar en tanto por ciento. Ese coeficiente de variación es sigma partido la media. Ese sigma partido la media es 2,44. Aquí he cometido un gazapo. Es 2,44 partido 5,35. Bueno, había cometido un pequeño error, no había puesto bien los datos y lo he corregido aquí sobre la marcha con la pizarra digital. Estaba diciendo que el coeficiente de variación nos sirve para saber cómo están también dispersos los datos entre sí y para compararlos entre dos ejercicios diferentes o entre dos muestras poblacionales diferentes. Y sería sigma partido de la media. Como sigma es 2,44 y la media 5,35, nos queda 0,456. Con lo que el porcentaje de variación, dicho en tanto por ciento, el coeficiente de variación estaría en un porcentaje de un 45,6%. Muy bien, con esto terminamos la parte de estadística. Los ejercicios van a ser muy similares a este que hay aquí. Y nada, ánimo y ya falta menos.